Gracias, Antonio. Le pasamos la palabra a Montserrat. Sí. Sí. Pues le pasamos la palabra. Hola, saludos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues entre 15 y 20. ¿Me puedes avisar a los 15? Vale. Bueno. Quería agradecer especialmente la invitación a este foro y decir que me siento muy a gusto en esta mesa porque creo que vamos a tener intervenciones complementarias. Decir que no me parece casualidad que este foro y este tema se plantee, ya lo he comentado antes, aquí en Fuenlabrada, que creo que es un espacio de lujo, de estos que cada vez quedan menos, desgraciadamente, para el debate de las ideas y para lo social, ¿no? Y he puesto mi blog, no pensaba ponerlo, pero he empezado por ahí. Bueno, como veis arriba pone periodismo, feminismo, conocimiento libre, la comunicación como derecho. Y por este lado pone, por favor, soy la única responsable de mis ideas, de mis opiniones, no eches la culpa a mis amigos y amigas, ¿no? No es casualidad que ponga esto porque es muy frecuente que, como yo utilizo mi blog para contar lo que pienso de muchas cosas y bueno, y a veces no siempre son bien entendidas o bien vistas por algunas personas de nuestro entorno, pues genera algunas fricciones, ¿no? Y yo me niego a renunciar a mi libertad, supongo que eso me lo da el periodismo, de decir y de contar lo que me parece oportuno, siempre con el respeto y con sentido común, lógicamente, pero sin callarme algunas cosas que me parecen imprescindibles para el debate, ¿no? Hoy estábamos comentando con Barahona y precisamente con Antonio también el tema de que tenemos una identidad múltiple y las nuevas tecnologías nos facilitan precisamente la posibilidad de identificarnos con esas identidades, ¿no? Así que, bueno, en esa identidad múltiple yo deciros que voy a hablar aquí soy periodista, trabajo en Televisión Española, en los servicios informativos, en la parte de información internacional. Soy activista. En el 96 monté la primera web, una de las más importantes en aquellos momentos en castellano, sobre derechos de las mujeres, y la monté a partir de la necesidad que yo tenía como periodista de poder contar aquellas cosas y utilizando las nuevas tecnologías que no podía contar, pues porque no me daban minutos en el telediario, ya ni siquiera en aquellos momentos, claro, sobre el tema de cosas que pasaban en relación al tema de los derechos de las mujeres. Estábamos en un momento de mucha invisibilización. Y después fui aprendiendo cosas, ¿no? ¿Y por qué estoy recordando la historia? Porque me parece muy importante, y eso os lo pediría a vosotros que estáis trabajando en hacer teoría y en buscar orígenes, que recuperemos un poco la historia, ¿no? De dónde venimos y qué pasa con esto del periodismo ciudadano. Tenía un poco de conflicto con el nombre. Porque esto del periodismo 3.0 dije, uy, pero si no me enteré ni del 2.0 y ya estoy en el 3. ¿Qué querrá decir, no? También, en realidad, cuando empezamos con el concepto de la web 2.0 era una marca. Es decir, fue una marca comercial que después la hicimos nuestra. Así que tengo dudas todavía en si voy a hacer mía la palabra o el concepto de periodismo 3.0 o casi me apunto al tema del periodismo social, el periodismo comunitario y todo esto. Pero bueno, recuerdo el tema de mis orígenes y de dónde parto. Como periodista, pero sobre todo como ciudadana, en estos momentos quiero hablaros de algo que me hubiera parecido fundamental para empezar una mesa como esta, y es del derecho de la ciudadanía a la información y a la comunicación. Es decir, estamos hablando efectivamente de las iniciativas, de que si cada vez hay más gente que
que está interactivando. Necesitaríamos que hubiera mucho más, porque efectivamente la posición de la gente es no siempre activa. Pero sobre todo se nos olvida un elemento fundamental, que es el derecho a la información y a la comunicación, y que yo lo echaba de menos precisamente en los debates del 15M sobre comunicación. Y ese derecho que formaría parte de un derecho de lo que sería la tercera generación de los derechos humanos, es un elemento fundamental en estos momentos para, por ejemplo, en América Latina, encontremos gobiernos que están cuestionando el hecho de que la libertad de expresión no puede estar por encima del derecho de la ciudadanía a la información y a la comunicación. ¿A qué me lleva esto? A la historia de las empresas y de los monopolios cada vez más evidentes de las empresas periodísticas. Es decir, cada vez es más frecuente, y en América Latina se da de manera brutal. Aquí la situación es como bastante más escondida. Hay empresas corporativas mediáticas que defienden sus intereses y después existe la ciudadanía, los y las periodistas. Es decir, hay un mundo como mucho más complejo que digamos que intenta hacer de las suyas y que intenta manejarse en este nuevo mundo, y las tecnologías y todo lo que sería el concepto de Web 2.0 de participación están ayudando muchísimo a ello. Pero partimos de esto. Hay un documento que os lo recomiendo muchísimo, que para la facultad iría muy bien. A ver, espera, voy a Google. Que es este. Hay para quienes quieran profundizar, es un trabajo súper interesante que plantea el derecho de la comunicación como un derecho emergente. Y recuerda que el concepto de libertad de expresión, que llevamos toda la mañana escuchando, es un concepto que surgió digamos, en las épocas en las que había gobiernos autoritarios, para defender en aquellos momentos a las empresas periodísticas para, digamos, que tuvieran margen de libertad. Pero nos quedamos ahí, y resulta que en estos momentos tenemos gobiernos más democráticos y más abiertos, y medios de comunicación y corporaciones mediáticas bastante más cerradas. Y, sin embargo, nos quedamos en ese debate. Entonces, me parece muy importante que cuando ubicarnos ahí, estamos hablando de un derecho de ciudadanía. Y ese derecho de ciudadanía, es decir, podemos ejercerlo como podamos, como queramos, como nos dejen, como nos apetezca. Otro elemento que me parece muy interesante para el recuerdo. ¿Recordáis la primera gran manifestación mundial? No se organizó con las herramientas de la Web 2.0. Fue la manifestación en todo el mundo por la ocupación, contra la ocupación de Irak. ¿Lo recordáis? Creo que sería muy importante también, es decir, en la recuperación de la historia, el hecho de que, digamos, en aquellos momentos no teníamos tantas herramientas tan versátiles, pero sí teníamos objetivos claros. Y entonces hubo gente que estaba trabajando a nivel de tecnología y tal, y hubo mucha más gente que teníamos páginas web y que estábamos en muchos frentes activistas y sociales, y decidimos que nos apuntábamos a ello. Me parece importante, como también recordar Chiapas y el zapatismo, sin el cual, sin las nuevas tecnologías, en aquel momento no hubiéramos conocido nada de él, ¿no? Otra herramienta clave que en estos momentos, que son las herramientas precursoras de los blogs. Indymedia. Indymedia surge a partir de las primeras manifestaciones de antiglobalización en Seattle. Es decir, Indymedia lo crean los activistas y las activistas de ese momento, y el lema es «Sé tú tu propio medio». La historia estaba en la que, la historia que se contaba era que los medios de comunicación tradicionales no eran capaces, no tenían interés en reflejar
lo que pasaba en la calle, esta sociedad emergente y esa crítica cada vez más evidente al sistema, y que, por tanto, Internet tenía que ser el espacio para crear, pues como mínimo, para poder contar nuestras propias noticias. Indymedia tenía sus pros y sus contras, pero tenía una ventaja, y es que cualquier persona podía publicar en Indymedia. Es decir, tenía un apartado de publicación abierta que hacía que cualquier ciudadana que tengo algo que contar y que compartir, utilizo Indymedia, voy, lo cuelgo y cuento pues mi noticia, cuento cómo lo veo. Y además es un modelo muy interesante que yo creo que no tenemos que perder de vista. ¿Por qué digo esto? Porque en estos momentos con los blogs, o sea, Indymedia sería una herramienta parecida, mucho más mega, pero parecida con la misma lógica del blog. Los blogs individuales, los blogs colectivos, pero en realidad estamos hablando de posibilidades de publicar sin prácticamente tener conocimientos de tecnología, o sea, técnicos de HTML o de programación, ¿no? Entonces, bueno, el proceso, os invito a que investiguéis sobre Indymedia, no voy a pararme allí. Llegaron los blogs y yo dije en un momento determinado, ostras, yo quiero un blog, yo periodista, activista, quiero un blog, y dije, bueno, pues sí, es verdad que ya tenía Mujeres en Red y que tenía cosas sociales así como ya lo contaba todo en Mujeres en Red, pero pensé que yo, digamos, podía utilizar un plus, y es contar las cosas según yo las veía. Eso me lleva a plantear otro elemento que me parece fundamental y cómo ha evolucionado el periodismo y el activismo ciudadano. Bueno, ahí dejaré ya el tema pero voy a recalcarlo, cada uno de vosotros y vosotras no solamente puede hacerlo, sino que tiene el derecho, y tenéis que ejercitarlo, el de manejaros en la información y en la comunicación. Es decir, no solamente recibir información como recoge nuestra Constitución, sino además tenéis el derecho de emitir información. Y allí se mezclan una serie de elementos. Yo, en este nuevo mapa, como periodista, ¿qué es lo que veo y qué es lo que siento, ¿no? Me obliga a una redefinición de la profesión. Me obliga a plantearme que, ostras, hay gente que no lo tiene todavía asumido y digerido. Si todo el mundo puede escribir, ¿cuál es el papel de los y las periodistas en estos momentos? Si todo el mundo puede opinar, si todo el mundo puede contar lo que está pasando. Entonces, yo veo mucho más en estos momentos la profesión del periodismo como una profesión de mediación. Efectivamente, todo el mundo puede escribir o puede tal, pero yo estoy acostumbrada a gestionar la información, y sin esa gestión de información yo no hubiera podido hacer un Mujeres en Red con una mirada tan amplia. Es cerrado, porque es feminista. Y entonces hay cosas que no entran ahí, ¿no? Conscientemente. Digamos que la profesión del manejo de información me permite tener más capacidad para gestionar todo esto. Me permite también experimentar y tener iniciativas. No sé si luego tengo tiempo, pues yo qué sé, os puedo contar la última aventura. La última aventura como periodista activista fue pues el día de la puesta en marcha de la Ley Sinde. El día de la puesta en marcha de la Ley Sinde. Bueno, el otro día estaba experimentando con el Bambuser, con esta aplicación del móvil que te permite hacer emisiones en directo desde la manifestación del 8 de marzo. Entrevistaba a una compi y dije, bueno, voy a ver cómo da. Pero la anterior noticia, bueno, el tema de la RAE, es verdad, ¿cómo pasa el tiempo? Uy, el debate del aborto. Sigamos. Aquí. Es decir, en todo lo demás estaba yo de militante ciudadana, pero aquí me parece un buen ejemplo de cómo yo, periodista, y cómo con conocimiento de algunos elementos puedo compartir estrategias desde la sociedad civil, el activismo, hacer periodismo ciudadano y además plantear un plus, ¿no? Es decir, yo estoy estoy trabajando con una serie de grupos que son muy críticos en relación, pues, al control que se pretende ejercer con el tema, por ejemplo, de la ley Sinde-Wert en España, ¿no?
Entonces, se decidió organizar un acto de inculpación. El primer día, no sé si recordáis el tema, hubo un músico, M. Navarro, que fue el primero que planteó una denuncia de autoinculpación y puso delante del registro la denuncia de 200 webs autoinculpándose de que estaban enlazando a productos que tenían que ver con su canción, que tenían copyright y, por tanto, pues que la ley SINDE actuara. Imaginaros, esta mañana estaba escuchando a la presidenta de la comisión que tiene que decidir sobre la ley SINDE y decía que todavía no tenían muy claro por dónde iban a tirar, si los iban a denunciar a las 200, entre ellos el blog de Enrique Dans, el blog de mogollón de gente súper conocida y que con amenaza de cierre, o que iban a dejarlo así, ¿no? Bueno, no lo tienen claro todavía. Entonces, bueno, los compis de hacktivistas, por ejemplo, fueron allí, hicieron la retransmisión en directo con sus teléfonos. Estaban haciendo periodismo ciudadano en ese momento. Y entonces, yo que ya contaba que ellos iban a hacer eso, yo me llevé una buena cámara. Y entonces, en un momento determinado, empezaron a surgir una serie de debates que había que grabarlos de otra manera. Y entonces, bueno, pues puede ser un buen ejemplo de, vale, efectivamente tenemos mensajes, tenemos elementos para lanzarlos, tenemos cada vez más espacios, tenemos redes. Estamos... subrayo el tenemos redes, cuando antes se decía, bueno, esto es muy horizontal y no hay liderazgos. No estoy de acuerdo. Hay liderazgos, tú lo comentabas, muy interesantes. Quizás es cuestión de verlos y tal. Y lo siento, hay gente de la que me fío y otra gente de la que no me fío. Y quizás una de las cosas que están planteándose en este nuevo panorama es que facilita las redes en ese sentido. Si tú sabes y conoces de qué va una persona, nada más que esta persona lance algo, pues tú ya sabes por dónde va y puedes decidir seguirlo o no seguirlo, ¿no? Creo que uno de los valores más interesantes que están aportando el tema de las redes sociales es precisamente la posibilidad de poder decidir e intervenir en lo que te interesa y no intervenir en lo que no te interesa. Si estuviéramos en una asamblea permanente, yo me pegaría con mucha gente que ni siquiera tomo café con ella porque no la aguanto, pero sin embargo, ahí puedo en un momento determinado decir, ostras, esta iniciativa es genial, yo me apunto y voy a ver cómo colaboro con ella, ¿no? O sea, llevo 15 minutos. Genial. Vale. Creo que estamos en un mundo con un mapa más complejo. Y entonces se ha hablado, y vamos a hablar durante todo el día, del tema de las primaveras árabes. Me ha parecido muy interesante cuando Barahona decía esta mañana que en Egipto, bueno, en Túnez se utilizó sobre todo Facebook. En Egipto era el Twitter. Pero es verdad, y que habrá que tomar conciencia, que se utilizó esa tecnología, o en Irán el Twitter inicialmente, en el 2009, ¿no? Utilizábamos esa tecnología porque era la que teníamos. Y entonces cabe pensar en un nuevo escenario, en próximos conflictos, que efectivamente ya los gobiernos han aprendido que cada vez que hay un conflicto muy serio, pues ya empiezan a hacer blackout de Twitter o no permitir que la gente se pueda conectar con esas redes. Por eso es muy importante el N-1 y todas las herramientas que se están investigando a partir de la gente pues enrollada con el 15M y con los movimientos de democracia real ya, la gente que está buscando, que por un lado, a mí me parece interesante, no reniega de utilizar las redes sociales de manera habitual, las grandes redes, porque es la manera de llegar a la gente, pero al mismo tiempo hay grupos de trabajo muy interesantes que están haciendo cómo decir, bueno, cómo construimos un Facebook, pero en el que se puedan mantener las direcciones IP de manera sin tener que sin poder hacer un seguimiento. Digamos, cómo se puede utilizar esas redes sociales para trabajar desde la clandestinidad. Es un reto todavía para muchos países, ¿no? Y es muy bueno saber que hay mucha gente, muchísima, que está colaborando conjuntamente, trabajando en nuevas herramientas para esto, ¿no?
Pero es verdad que también está el eje del mal. Y yo, como periodista, en estos momentos, tengo muchos problemas. Por ejemplo, yo todas las semanas trabajo el fin de semana. He conseguido hoy que me dieran libre para poderme pasar el día aquí y escuchar, que me apetece mucho también. Tengo que hacer información sobre Siria. Tengo un grave problema, y lo pongo porque creo que pone sobre la mesa el dilema que tenemos en estos momentos los medios de comunicación tradicionales para poder manejarnos en este territorio. Es decir, tengo un grave problema porque todos los días vienen las agencias tradicionales, Associated Press, Reuters y tal, me rebotan vídeos supuestamente grabados desde el periodismo ciudadano, desde alguien que tiene una cámara y que me manda información que, sin localizar, sin fechar, no sé quién me la está mandando, y que efectivamente tiene que haber una red, la hay, porque estaba investigando y sin duda la hay, que está posibilitando que ese material salga de Siria, que este material pueda emitirse, pero ¿hasta qué punto esa información es fiable para mí? Tengo que estar todos los días, al principio lo hacíamos, pero lo estamos haciendo en estos momentos, advirtiendo que cada vez que estamos viendo una imagen, en realidad la hemos recibido y no sabemos ni quién nos la manda, ni realmente tal, y todos los días decimos, ahora ya estamos, supuestamente la oposición dice que hay 8.000 muertos, 9.000 muertos. No digo que no haya muertos, pero hasta Naciones Unidas ha dejado de contar los muertos porque no hay fuentes fiables. Entonces, yo diría que en estos momentos uno de los hándicaps que tenemos desde el periodismo, yo no creo ya que tengamos que pensar en periodismo tradicional y periodismo. Yo creo que el buen periodismo no se puede hacer ya sin contar con las redes sociales, sin contar con toda la información. Y sin duda las redes sociales, las nuevas tecnologías nos aportan mucha información, ¿no? Pero tengo dudas, es decir, y creo que el periodismo, o sea, creo que es verdad, por ejemplo, este titular, esta es una web súper interesante que está hecha aquí en Madrid, que es la web de periodismociudadano.com, que podéis ver. Yo creo que afinan muy bien lo que sería la mezcla entre lo profesional, por un lado, el tema de la aportación ciudadana, el tema del uso del multimedia y cómo todo eso se convierte en nuevos productos. Pero yo quiero dejar sobre la mesa para el debate algunas cosas. Primero, ¿qué hacemos con el tema de Siria? Es decir, yo estoy segura que los americanos, por ejemplo, estratégicamente, bueno, no puedo hablar en general de los americanos, me comentaban el otro día que efectivamente hay ONGs norteamericanas supercañeras que han abierto mucho territorio en el tema de libertad de expresión y tal. Pero estoy segura de que los servicios de información americanos están facilitando que haya gente que pueda en estos momentos hacer todo lo que se está haciendo en el periodismo ciudadano en relación a Siria. Esa es una opción. También es verdad que ha sido clave el hecho de que en Egipto, por ejemplo, las grabaciones que se hicieron a través de nuestros móviles, pues viendo situaciones de maltrato y situaciones muy duras en relación a los derechos humanos, ayudaron a la reacción de la gente. Pero esos mismos vídeos fueron utilizados después por Al Jazeera para, digamos, cubrir, informar y poner esas imágenes y contar por detrás historias que no tenían nada que ver con lo que se habían contado la gente que había subido el vídeo. Lo dejo ahí. Hasta el punto de que hubo un grupo de una comunidad y un grupo de gente que advirtió a Al Jazeera y dijo: es que estáis además poniendo en peligro nuestras vidas, porque estáis utilizando nuestros materiales, que efectivamente los hemos subido a la red para denunciar lo que estaba pasando, pero les estáis poniendo otra historia encima y estáis contando otra historia que no era la que nosotros queríamos contar. Bueno, entonces decir que tenemos un mapa muy complejo, que estamos en un momento muy interesante porque estamos redefiniendo. Y en esa redefinición, por eso yo he empezado diciendo, soy periodista, soy activista en relación al derecho de la información y a la comunicación. No me gusta acercarme a la información desde un concepto de consumo. Es decir, yo no soy consumidora, yo soy una usuaria con derechos y soy una activista con derechos. Entonces, en función de cómo utilicemos las palabras, es decir, de cuáles son los conceptos que vayamos
desarrollando y a los que nos sumemos, vamos a ir conformando esa sociedad de la información, comunicación y conocimiento con la que vamos avanzando, ¿no? Entonces yo termino diciendo que para mí no quiero hablar de sociedad de la información, quiero hablar de comunicación y conocimiento. Es decir, que es fundamental la bidireccionalidad, que la ciudadanía tiene que ser activa en el ejercicio de su derecho y que además todo esto, recopilando un poco lo que se ha dicho esta mañana, tiene que ser lo más libre posible, tiene que ser libre, tiene que ser abierto, el periodismo abierto, el tema de las fuentes es fundamental. Yo cuento una cosa, pero enlazo al documento que me permite opinar y posicionarme en relación a estas cosas. Y todo ello implica que cada uno de nosotros y nosotras, no desde el ejercicio del periodismo, sino desde la ciudadanía, el ejercicio de los derechos de ciudadanía, nos posicionemos en relación a esto. Y os invito a todos y a todas a utilizar cámaras y a contar lo que estáis viviendo y lo que pensáis, porque enriquece y democratiza sin duda el espacio, ¿no? Pero luego vamos a ver cómo vamos conformando, digamos, esa segunda capa, ¿no? El geyser, cómo vamos interactuando, ¿no? Y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres. Yo creo que lo que sí que ha quedado claro es que de la democratización en la web está supeditada a la posibilidad de acceso. Y dicho esto, pues pasaríamos la palabra, que nos enciendan la luz, porque si no, no se ve nada, por si hay alguna pregunta o alguna intervención de los participantes. Y también nos gustaría que, como en la mesa anterior, si entre los propios ponentes tienen algo que comentar, pues pueda ser así. Desde aquí se ve poco con las luces, pero pasaríamos a las preguntas. Por allí nos pregunta alguien. Olga. Ahora ya te veo, es que no te veía y por eso no he dicho a alguien. Olga. No pasa nada. Buenos días. Hay algo que me ha llamado la atención de lo que ha dicho Montserrat y que me gustaría saber tanto la opinión de Antonio como la tuya, Montserrat, sobre la información internacional, independientemente de Siria, información internacional en general y sobre todo en los países de los países que están en conflicto. Y me refiero a Twitter, las redes sociales pueden servirnos a los periodistas que os dedicáis a esa información a ampliar esa información y a conocer datos que se están produciendo en el momento. Pero ¿dónde quedan entonces los periodistas, los corresponsales que están en esos países en conflicto? No me refiero a en dónde quedan en cuanto a la información que recibís de ellos, sino un periodista que no está in situ, que se guía no solo por las agencias tradicionales, sino por sus propios compañeros. Si esos propios compañeros que están in situ no se dejan guiar también por esos movimientos ciudadanos que están en los propios países, es decir, si desde aquí, ¿cómo se elabora una información internacional ahora? Porque ni siquiera me fío como espectadora de los corresponsales que están in situ, porque siguen haciendo eco de las agencias tradicionales, que evidentemente pues están manipuladas y todos lo sabemos. ¿Cómo se elabora una información desde lejos, ahora con las redes sociales, y cómo se discrimina todo eso? Gracias. Gracias. Bueno, yo me lo he saltado, pero una de las cosas que tenía previstas era comentaros un artículo, una intervención súper interesante de Soledad Gallego Díaz en la Escuela de Periodismo del País hace un par de semanas, que os lo recomiendo, que se titula «Si te van a matar, no te suicides». Y entonces habla precisamente de la interrelación entre el periodismo, digamos, tradicional y el tema de las redes sociales. Entonces, estamos en un momento muy complejo. Yo no necesariamente entiendo, digamos que desde el marco teórico podría decirte que estamos obligados, como periodistas,
a hacer una investigación, a contrastar fuentes y antes de poder lanzar una información, estamos obligadísimos a ver qué pasa, a ver los diferentes elementos y a partir de ahí contar y posicionarnos si podemos o no, ¿no? Bueno, lo del posicionarnos lo diría yo porque hay gente que considera que no hay que posicionarse, pero simplemente por cómo organizas las preguntas del qué, cómo, cuándo y tal, ya te estás posicionando. Pero bueno, entonces, es cada vez más difícil. Es importante estar sobre el terreno porque hay cosas que puedes testar tú y otras personas, digamos, desde el periodismo ciudadano no se puede testar, o desde la militancia, porque a veces el periodismo ciudadano es militancia. Y entonces, en realidad, o sea, después se trata de juntar los elementos. Yo te puedo contar una experiencia que he tenido hace poco tiempo y además no la he contado públicamente. Hace poco yo hice una información... Bueno, voy a contar hasta donde pueda. Hice una información en la que yo, a través de las redes sociales, tenía información sobre un movimiento de tropas en Marruecos en relación al Sáhara. Una información que molestó muchísimo al gobierno de Marruecos, que no podía entender cómo, en aquellos momentos, después lo comprobé por el Ministerio de Defensa español, estaban produciéndose los movimientos de tropas y yo podía saberlo. Y entonces no eran capaces de seguir la pista del hecho de que en el momento que se estaba produciendo alguien lo estaba tuiteando y alguien lo estaba subiendo a la red. Es decir, para mí, ¿cuál era el elemento diferencial? Que yo conocía la fuente. Entonces, creo que las fuentes son muy importantes. Es decir, yo como periodista, esté aquí, esté allí o esté más allá, tengo que tener claras cuáles son mis fuentes más o menos fiables. Siempre me la pueden colar, pero sé perfectamente que si una persona tiene Por eso es muy importante la especialización. Y quizás, respondiéndote también a lo que comentabas, la ventaja de los periodistas y las periodistas que están sobre el terreno es que conocen teóricamente muchas fuentes, tienen acceso a información que desde fuera, desde aquí, no podemos tener. Entonces, me quedaría con la idea de que yo como periodista tengo que tener una gran agenda y un gran listado de fuentes fiables. Y luego está lo que comentabais de, bueno, las cosas que van surgiendo y en función de quién las dice, no de cuántas veces se dicen, ojo, porque uno de los problemas que tenemos en estos momentos es que es muy fácil generar bulos porque se van retuiteando y tal. Y entonces es muy interesante después los grupos que se dedican a investigar de dónde salió ese bulo y de dónde salió esa información. Entonces, hay que mirar si algo está retuiteado o no, quién es la fuente. Pero desde luego en estos momentos no se puede hacer información del mundo árabe sin tener en cuenta las redes sociales y lo vamos a ir viendo con facilidad. Ahora, las fuentes fundamental y por supuesto no dejarse intoxicar, pero como periodista y como ciudadano y ciudadana, es decir, que cuando vemos una información y dices, bueno, ¿esto quién lo dice? ¿Lo dice Monse? Vale, pues normalmente hay cosas que me dicen, ostras, Monse, de verdad, yo cuando retuiteo algo normalmente lo confirmo. Me he equivocado 1 o 2 veces, pero creo que es importante la fuente y la verificación. Bueno, yo no tengo no tengo tanta experiencia, desde luego, como Montserrat. Sí tengo alguna experiencia en comunicación internacional y en campañas internacionales, ¿no? Yo diría que hay como 2 cosas. Para mí son totalmente imprescindibles en lo que es información internacional. No estaría tan de acuerdo en otro tipo de secciones o en otro tipo de noticias, ¿no? Pero en la noticia internacional, en mi opinión, ocurren 2 cosas. La primera es que tiene que existir un conocimiento antropológico y cultural profundo del corresponsal para entender algo. Es decir, de acuerdo, la tecnología ya tiene vídeo, podemos entender las cosas, pero uno tiene que tener un conocimiento profundo, antropológico, de la zona que está cubriendo. Y eso no se consigue ni con guías, ni visitando blogs, ni teniendo conocimiento. Hay que estar allí y hay que beberse el té
y hay que quemarse los labios, ¿no? Y no puede uno decir a ver cómo se hace el té a distancia. Entonces, en el caso de la internacional, creo que de verdad es donde probablemente tengamos que seguir defendiendo absolutamente al corresponsal de carne y hueso para hacer esa parte. Y luego hay una segunda, es que estamos hablando de que hoy en día, pues internacional, casi todas las noticias vienen de países emergentes, ¿no? Los focos, al menos de los últimos 2 o 3 años, y hablamos de que los poseedores de tecnología en esos países son una tremenda minoría, ¿no?, de personas. Luego, cuando estamos haciendo caso a aquello que está ocurriendo en la red y estamos cubriendo un hecho internacional, siguiendo exclusivamente su cobertura online por esos testigos, la primera pregunta es, oiga, ¿cuál es la penetración de esa tecnología y cuán representativo es esa persona que está tuiteando algo, ¿no? Si estamos hablando de que hay países donde hasta la posesión del teléfono móvil es ilegal, lo que sale de ahí, ¿quién es la persona que de verdad se las arregla para tener ese teléfono y poder cubrir lo que el gobierno no quiere que vea? Pues probablemente es alguien cuya fuente de noticias es, como apuntaba Montserrat, absolutamente militante, ¿no? Radicalmente militante, profundamente militante. Esa persona se está jugando la vida en muchos casos para dar esa información. Luego, por tanto, la pregunta es ¿dónde está la imparcialidad y de dónde partimos si estamos intentando elaborar una noticia, una información desde lejos, si prestamos de nuevo atención a ese militante, que está muy bien que podamos enterarnos, pero que ya parte de una radicalización inherente al propio hecho de arriesgarse a dar la noticia, ¿no? Insisto, en el caso de internacional sí que lo defiendo profundamente. Yo tengo una mini discrepancia contigo. Estupendo. Creo que es un mito pensar que en los países emergentes no son fuertes en tecnología. Es decir, ¿sabéis cómo han aprendido la gente joven del mundo árabe a utilizar los móviles que después los han utilizado en la primavera para las mujeres, el otoño árabe? Pues votando en los programas estos de los reality shows. Es decir, hace unos años, a principios de los 2000, había una serie de cadenas del mundo árabe que hacían concursos de estos de cantantes, de tal, que se ganaron no sé cuántas fatuas, ¿no? Que ahí se generó una historia muy interesante entre la contradicción, era con dinero árabe, y los mulás y tal estaban enfadadísimos con estas emisiones. Y la gente joven del mundo árabe aprendió a tuitear, no había tweets, a mandar mensajes y a tal, a partir de votar a sus cantantes. Entonces, esa dinámica del aprender a votar a sus cantantes y aprender a utilizar los teléfonos móviles les sirvió en un momento crítico ya para empezar a funcionar y hacer activismo social, ¿no? Entonces, creo esto, es decir, que hay países, los países donde más fuertes están en Internet, en tecnología, por ejemplo, es India. Es decir, que Brasil, hay una red genial de software libre y conocimiento libre que es toda América Latina y que teóricamente no serían potencias, digamos, en tecnología, sin embargo, están utilizando solo eso. Es decir, que a veces tendemos a pensar que tener dinero es equivalente a tener estrategia y a tener medios, y en realidad muchas veces es tener la idea y el para qué, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, Montserrat. Estaba pensando más en países con dictaduras donde la propia posesión de la tecnología es ilegal, ¿no? Entonces el que la tiene de verdad se juega el cuello. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? Sí, un momento. Os pediría también a los ponentes que, aunque no tenemos prisa y no nos corre nadie, que seáis breves para que el debate sea más rico y pueda participar más gente. Gracias. Bueno, buenos días. Yo voy a participar a raíz de la potencia de una periodista de televisión española, porque eso es lo que he podido escuchar. Yo creo que los árabes, yo estoy hablando del pueblo árabe, no de los jeques. Ellos, yo creo que, aunque no son como la India muy avanzados en la tecnología, pero han sabido cómo aprovechar de la tecnología.
Y yo creo que Wael Ghonim, responsable de marketing de Google de Oriente Próximo, es el genio de la revolución egipcia, porque hemos visto en Al Jazeera cómo ha sido recibido después de salir de la cárcel en la Plaza Tahrir. Bueno, Al Jazeera para el pueblo árabe representa un respiro mediático, porque sí que representa sus preocupaciones y tiene una calidad de información. No lo dicen solamente los árabes, sino lo dice Benjamin Bart, es un americano que destaca la creatividad de Al Jazeera en difundir la información. Al Jazeera, ¿quién tiene miedo de Al Jazeera? Pues yo creo que son los dictadores árabes como Mubarak, como Bashar, porque le critican muy bien cosas que no vemos en otros medios. Tengo una pregunta. En el tema del Sahara, yo creo que está bien pues la existencia de nuevas tecnologías para saber lo que está pasando ahí por los derechos humanos y todo. Pero yo he visto que también el gobierno marroquí ha criticado Antena 3 por subir unas imágenes de niños palestinos y asociándolos a los niños saharauis. Entonces yo creo que, no sé, es una aportación y muchas gracias. Yo sí tengo algo que decir ahí. Sí, Montserrat. Bueno, yo diría un poco más de Al Jazeera. Está bien lo que tú dices, pero además no podemos olvidar que Al Jazeera es un espacio clave para la difusión de los movimientos islamistas y para las mujeres en el mundo. Sería abrir todo un debate, pero digamos que sí, es verdad que ha cuestionado las dictaduras. Es verdad que, digamos que como el poder y el control de la televisión está en otra parte, ha podido intervenir en algunos espacios. Es decir, porque las televisiones nacionales en estos países prácticamente no tienen margen de maniobra. Bueno, en Túnez el cierre informativo era total. En muchos de esos países el cierre informativo es total. El problema que se daba en aquellos momentos y que se sigue dando es el proyecto de sociedad que está planteando Al Jazeera. Es otro debate, No tiene que ver con las nuevas tecnologías, más o menos. Es decir, pero Al Jazeera es lo que es, como cada medio es lo que es, ¿no? Y en relación al tema de la crítica del gobierno de Marruecos y de la mezcla, es verdad. O sea, tenemos que ir con mucho cuidado, como periodistas tenemos que ir con mucho cuidado. No te voy a poner el caso, pero estos días, por ejemplo, no voy a dar más detalles, pero te voy a poner el ejemplo de que alguien, hablando con Correa, en una entrevista, pues utilizó en un momento determinado imágenes de movimientos indígenas de hace 20 años. Y entonces un asesor de Correa que le estaba, justo se estaba dando el debate de ¿cuál es el papel de los medios? Le tuvo que decir, perdone, ¿es usted consciente, a la periodista, ¿es usted consciente que está utilizando imágenes de hace 20 años para hablar del movimiento de tal? Y no era intencionado. Era pura casualidad. Se pidió al servicio de documentación imágenes de movimientos indígenas y salió así. O te puede pasar que pidas en un momento determinado información sobre o datos sobre tal y el servicio de documentación te los dé así. Por eso es muy importante lo que él comentaba de conocimiento del contexto. Es decir, porque si tú sabes de qué va la historia, algo te canta. Dices, ostras, pero nos las cuelan. Mirad en la primavera valenciana. ¿Qué pasó? Es decir, el movimiento se desprestigió porque 3 o 4 descerebrados en un momento determinado colaron imágenes de bronca con la policía, una foto de Chile, que se hizo desde la Comunidad de Madrid, por cierto, y alguna historia más. Y de pronto eso hace que después digan, esto no tiene credibilidad. Entonces, estamos en un momento complicado. Pues vamos a dar la última palabra. Luis Miguel. Hola, buenos días. Como dice un amigo, buenos días porque todavía no hemos comido.
Yo estuve recientemente en otro foro muy parecido a este, en que un alcalde dijo que había dado cursos de formación para Internet y demás a personas muy mayores. Una señora de 87 años lo primero que hizo fue ligarse a un piloto de Iberia. Y vivía también, ¿no? Creo que el recorrido sería corto, pero el asunto es que en la red también se miente. Y se miente mucho. Entonces, he visto hace poco sobre un producto farmacéutico diversas opiniones y era tan importante el debate que no se sabía quién mentía más. Entonces, me figuro que esa marca de farmacia tiene sus intereses y lo que yo quiero preguntar a la mesa es cómo se defiende uno en Internet de las mentiras. Hacia las personas, hacia las instituciones, hacia los productos comerciales, cómo se defiende uno de las mentiras, porque hay IPs, pero también hay IPs dinámicas. Nadie impide que te vayas a un cibercafé y pongas de vuelta y media a la teoría del pingüino o a quien sea. ¿Cómo se defiende uno de las mentiras en Internet? Sí. Bueno, con ánimo de brevedad, en primer lugar, igual que fuera en la vida offline, con conocimiento. Y en segundo lugar, con conocimiento mediático. Hace falta, y aprovecho la ocasión para solicitar, lo llevo haciendo mucho tiempo, educación mediática. Y entendiendo Internet como un lugar de espacio público, de esfera pública, donde la construcción de la realidad tiene lógica mediática. Y entonces, debemos conocer cómo funcionan los rumores, cómo funciona la contrapropaganda, cómo funciona, y hemos puesto algunos casos. Debemos conocer cómo funcionan esos medios, aparte de que alguien nos medie y nos filtre ese conocimiento. No podemos saber de todo, necesitamos asesorarnos por esos grupos, esas comunidades de intereses. Esas son las dos soluciones, a través de comunidades de conocimiento de intereses y con educación mediática. Sí, yo añadiría solamente algo que es muy intuitivo, pero que suele funcionar, que es que una persona que tiene voz en Internet, en un espacio donde es mucho más democrático que al menos otros medios tradicionales, suele ser un buen indicador. Es decir, como en cualquier sociedad, aquella persona a la que se le hace caso suele estar y más vigilada que una persona que no está vigilada. Si entramos en Twitter y hay alguien que tiene pocos seguidores, pues a priori podrá decir la verdad, pero si tiene muchos seguidores, al estar más vigilado, tendrá que ser más responsable de aquello que dice. En realidad es exactamente el mismo nivel de sospecha que podemos tener también en la vida real. Tenemos que terminar recurriendo a las marcas, a las garantías y a la voz de la propia red social en la que estamos. Cuando una red social presta atención a algo, normalmente surge de alguien, si es una red social transparente, y hay muchos tipos de redes distintas, pero es así. Yo creo que es utilizando sentido común también, exactamente igual que cuando se iría caminando por la calle, ¿no? Con la diferencia de que en una red social es más fácil la transparencia, es más fácil la crítica y la vigilancia que en la vida real. Pues muchas gracias, Antonio, Monse y Antonio, por participar aquí. Antes de iros, recordaos que el foro no termina ahora, que a las 4:30 estamos aquí convocados otra vez, y espero que en un futuro las preguntas que he hecho al principio esta tarde sirvan para el debate, porque no me habéis contestado ninguno de los tres. Gracias.